¿Cómo le va, ministro? Gracias por venir. Otra vez. No, gracias por invitar. Muchos desafíos, ¿no? En función de lo que veníamos conversando, de lo que charlábamos con el candidato a gobernador. Bueno, nosotros estamos a pocos días de una elección trascendental. Van los santafesinos a definir nada más y nada menos quién lo va a gobernar los próximos 4 años. Nosotros estamos trabajando para conseguir el objetivo que nos hemos fijado como proyecto político, como Frente Progresista, que es que la mayoría apoya a nuestra fórmula que encabeza el ingeniero Miguel Lipchi y lo acompañan Carlos Facendini. Y bueno, trabajando también en las otras categorías porque entendemos que, y por eso se adoptó en su momento la decisión de que el gobernador Bonfatti se involucre de lleno en el proceso electoral, no solo en el gobierno, y encabeza la lista de diputados provinciales, porque necesitamos también una legislatura que acompañe en los tiempos que el Ejecutivo necesita las transformaciones que necesariamente hay que llevar adelante. Tenemos una placa, señor director, sobre el acuerdo capital que se firmó esta semana que pasó aquí en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, en el Paraninfo. Ahí estamos viendo entre, bueno, el candidato Miguel Lipchi, el actual intendente Corral, estaba el gobernador. ¿Qué significa esto para esta capital, ministro? Significa seguir profundizando una línea de trabajo en la ciudad que es la capital de la provincia. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, esta ciudad venía, como otros lugares de la provincia, pero la capital particularmente golpeada, no solo por la tragedia de las inundaciones, sino por años de ausencias de políticas específicas para la ciudad. El intendente no planificaba, no desarrollaba planes y la ciudad estaba en lo que hace a gobiernos locales prácticamente a la deriva. Nosotros en eso hemos generado como proyecto político acciones específicas del gobierno provincial, porque esta es la capital de toda la provincia, pero al mismo tiempo un plan que debe ejecutar la autoridad local. Y por eso el acuerdo intendente y gobernador para aunar esfuerzos y mejorar cotidianamente la realidad de la ciudad. Y eso se viene haciendo desde el 2007. Por eso tenemos en marcha acá 2 grandes hospitales que de similares características hay pocos en el país. Hemos culminado las obras en lo que tiene que ver la protección contra inundaciones por riesgo de las crecidas del Salado con la circunvalación oeste, íconos culturales como el Molino y la Redonda, y además trabajando, como ustedes antes planteaban, socialmente en todos los barrios. En los Fonavi, después de décadas, hoy estamos invirtiendo millones para darle dignidad a las miles de personas que viven en estos complejos habitacionales y que en muchos casos ni siquiera le habían dado la escritura. No quiero hacer un inventario de todo lo que se está haciendo en Santa Fe, ciudad, pero este acuerdo que suscribieron Miguel Lipchi y José Corral apunta a ratificar un rumbo que venimos desarrollando en la provincia y que tiene todavía muchas acciones imprescindibles para que la ciudad supere definitivamente el riesgo, por ejemplo, por inundaciones causado por lluvias. Está en marcha ya en La Rea, pero hacen falta otras obras más. Y bueno, ese es el espíritu. El tema de inseguridad, ¿no? El candidato que estaba recién lo ve desde el punto de vista operativo. Sí, cada uno lo ve desde su lugar, pero también en esto hay que ser serios. Y a mí me gustaría haberlo podido discutir con el diputado Martínez. Él habla de la legislación, de que entran por una puerta y que la legislación es, si se quiere, no rígida. Todos podemos ser en las palabras contundentes. Imagina que si usted hace una encuesta, no hace falta ser dirigente político para plantear que está en contra del que delite y que el que delinque y el que delinque debe ser castigado. Ni hablar si incurre en aberraciones como una violación. Ahora, ¿a quién le corresponde modificar el Código Penal de la República Argentina? A los legisladores nacionales. Y Martínez es diputado nacional desde hace muchos años, que no nos endilgue a quienes estamos en una provincia que tenemos que aplicar ese código la responsabilidad de cómo son las penas. Y además, en todo caso, hay que hacer un cargo a la justicia para que asuma también con responsabilidad la tarea. Este debate que ha estado en el tapete en estos días ha sido una Cámara Nacional la que ha reducido la pena en un tema tan aberrante como la violación a un niño.
Pero también digo, si queremos tener otras leyes, son los diputados y los senadores nacionales los que nos tienen que dar las leyes. Normalmente acá las marchas pidiendo mayor seguridad se hacen frente a Casa del Gobierno. Ahí nomás en la esquina está tribunal. Sí, nosotros no asumimos la responsabilidad. Usted sabe que el Ejecutivo, el Gobernador, siempre da la cara y asumimos el tema. De hecho, el presupuesto en seguridad desde el año 2013, no desde hace 20 años, desde el año 2013 es el segundo después de educación. Hemos equipado la fuerza, hemos incorporado tecnología. Yo entiendo que muchos dirigentes están en campaña, pero a mí me gustaría ir punto por punto y cotejar qué cosas de las que se están planteando efectivamente se están haciendo y que no. Claro que nosotros hemos colocado videovigilancia y hay que colocar más, pero empezamos. Digo, nosotros las mayores críticas las tenemos de dirigentes que hoy provienen de una misma matriz, pero en definitiva estuvieron siempre en los gobiernos justicialistas de Santa Fe. De los 24 años de gobierno justicialista, esos dirigentes que hicieron muy poco por la seguridad, que cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2007, la policía no tenía ni para comprarse balas, porque ni eso le daban. Digo, hoy están algunos en el PRO, o muchos en el PRO, otros obviamente están como Perotti, que fue parte de esos gobiernos, en el Frente para la Victoria, y también están los casos como en el Frente Renovador, con Cachi Martínez, que vienen del justicialismo. Ellos en esos años no hicieron nada, o hicieron muy poco. Nosotros claramente estamos asumiendo un problema que es grave, y ahora pretenden que lo que no se hizo durante mucho tiempo, porque la destrucción de vínculos, la violencia, no apareció cuando llegó el Frente Progresista al gobierno. En todo caso, se ha agravado nacionalmente, y en Santa Fe también pagamos las consecuencias de fenómenos nuevos como el narcotráfico. No es que somos los únicos que tenemos narcotráfico, se nos ha manifestado con mucha virulencia, como también se manifiesta en el país. Pero digo, los que dicen que tienen propuestas en temas como seguridad, plantéenla ahora, no esperen llegar al gobierno. Mire, si yo encuentro una persona, sea del partido que sea, y a mí me dice que trae una propuesta para seguridad que me garantiza que mañana vamos a poder estar mejor, soy el primero en aceptarla. Vivimos en la misma sociedad que vive la persona que es albañil, que es profesional. Tengo hijos que van a la universidad, que circulan en bicicleta por las calles, y cuando salen los fines de semana nos angustia como padres también la realidad que se está viviendo. Entonces no podemos ni hacer campañas ni estar especulando con la seguridad. ¿Tienen propuestas? No esperen llegar al gobierno, tráiganla, que como Poder Ejecutivo la vamos a aplicar de manera inmediata. Ahora sí, tampoco vengamos con falsas promesas, o como dice Del Cel, yo llego al gobierno y al otro día no queda ningún narcotraficante. Eso no solo es una mentira, sino que es una tomada de pelo a cualquier persona sensata. Porque además la base del narcotráfico, que es un delito muy grave, que tiene que ver con la comercialización de drogas prohibidas, también se asienta en que hay muchísimos sectores de la sociedad que consumen, y no lo consumen solo en los barrios marginales. El mayor consumo se da en los sectores medios altos y altos, y ni qué hablar ahora con este fenómeno de las drogas sintéticas. Entonces, como sociedad también tenemos que reflexionar, dejar un poco de lado la hipocresía, porque muchos se rasgan la vestidura por la violencia que genera la disputa entre bandas por el narcotráfico, pero no se preocupan si en determinadas fiestas de cierto nivel se consumen drogas prohibidas. Digo, entonces el fenómeno es mucho más complejo, hay que ser serio, y lo peor que nos puede pasar como sociedad, y esto lo digo, si se quiere, como autocrítica a todos los dirigentes que tenemos una responsabilidad institucional, es transformar un tema tan grave como la seguridad en un debate de campaña. Eso debe ser una política estratégica, una política de Estado a largo plazo, y que se deben aportar soluciones sin mezquindades, pensando en el bien común y no en sacar un voto más o un voto menos el 14 de junio. Bueno, hablando del 14 de junio, después de lo que pasó el 19 de abril, con todas esas desavenencias, esos errores, está todo ya asentado. Y después un error, usted sabe que el Tribunal Electoral lo preside un miembro de la Corte Suprema de Justicia. De esto también, en Santa Fe, todo lo que pasa en Santa Fe nos agarran los medios de Buenos Aires y nos masacran.
Digo, narcotráfico en Capital Federal es peor, ni hablar el Gran Buenos Aires, que Santa Fe, pero en Buenos Aires nos muestran como lo peor del mundo. Y esta vez hubo un error, a la semana estuvo y lo admitió el gobernador y le pidió la renuncia a la persona que incurrió en ese error y ya está salvado, es decir, ya se está trabajando para que no haya más, no sucedan más estas cosas. Pero se planteó lo de Santa Fe como que si fuera un escándalo internacional, cuando a la semana en Capital Federal hubo groseros errores también por parte del escrutinio provisorio de Capital Federal y obviamente como están siendo los grandes medios en estos tiempos, mucho más complacientes con Mauricio Macri. A nosotros nos pegan los medios K y nos pegan los medios pro. Entonces cobramos siempre por un lado o por otro, así que no nos preocupa ni nos molesta, al revés, nos obliga a hacer las cosas mucho mejor, pero que no nos dejan pasar una, eso es indudable. Bueno, bien, ¿cómo está la provincia? Bueno, la provincia tiene cosas positivas y tiene desafíos ante problemas como lo que hemos hablado antes. Yo también digo, la jornada extendida en la educación, el diputado dice hay solo 250 escuelas en cifra redonda. Sí, pero esto es desde hace 1 año y medio que se está implementando y se empezó a implementar con nuestro gobierno. Para poder universalizarla hay que tener docentes, ampliar los establecimientos educativos y tener presupuesto. Y además en educación, nosotros la provincia tiene en el presupuesto educativo casi 30.000 millones de pesos. Si uno de un día para otro genera jornada extendida en todos los establecimientos educativos, obviamente que no nos va a alcanzar el presupuesto. Entonces también hay que ser serios en la planificación, como sucede en nuestros hogares. Uno querría tener a veces, si es por la casa, es decir, quiero que sea más grande, quiero tener otras comodidades en tal lugar. Lo va planificando año a año. Lo importante es que empezamos con la jornada extendida, y lo empezó este gobierno, y lo estamos haciendo en los lugares donde tienen menos posibilidades económicas, porque hay sectores medios que sus hijos van a la escuela pública. En Santa Fe, más del 70% de los alumnos van a la escuela pública y menos del 30% a establecimientos privados. En Capital Federal es el 60% establecimientos privados y el 40% a la pública. Pero digo, en los lugares que van a escuela pública hay sectores medios que en contraturno pueden los papás ayudar a que hagan música, teatro, aprendan a usar la computadora u otro idioma. Empezamos en estas 250 escuelas el contraturno, la jornada extendida, justamente en los barrios con mayores necesidades, porque es ahí donde el Estado debe llegar para igualar. Ministro, muchísimas gracias. No, gracias a usted.